Que no se te olvide inscribirte y darle like, por favor. La actual crisis de la vivienda no es casual ni coyuntural. Es el resultado de una cadena de decisiones financieras, políticas e incluso culturales, que han tenido un impacto estructural y que tienen como origen el estallido de la burbuja inmobiliaria del 2008 y se han ido reforzando con el tiempo. Cuando la burbuja inmobiliaria explotó, los bancos se encontraron con un enorme stock de viviendas embargadas, que amenazaba con devaluar su balance. En lugar de venderlas, las retuvieron, creando una escasez artificial que sostuvo el valor del ladrillo y bloqueó el acceso a la vivienda. Los gobiernos y los bancos centrales respondieron con una huida hacia adelante, es decir, rescataron el mismo capital financiero que había provocado el colapso. Bajaron los tipos de interés hasta cero e inyectaron dinero masivamente, no para reactivar la economía productiva, sino para salvar y revalorizar los activos financieros. De este rescate nació un nuevo ciclo especulativo. Se pasó de la burbuja de propietarios a una burbuja del alquiler. Por el dinero público y el crédito barato, el capital financiero volvió a invertir en vivienda, pero esta vez como negocio de renta. Fondos como BlackRock o Vanguard aprovecharon el contexto para adquirir viviendas en barrios de alta demanda, transformando el espacio urbano en un activo financiero. Este encarecimiento inicial en las zonas más acomodadas generó un efecto en cascada. Al tensionarse los precios en los barrios más caros, los arrendatarios desplazados buscaron alternativas en otras zonas, desplazando así las tensiones del mercado de la vivienda hacia otras zonas. Los pequeños propietarios, observando la subida generalizada, imitaron el comportamiento de los grandes fondos y comenzaron a elevar los precios o a comprar segundas viviendas para alquilar. Así surgió una nueva clase media rentista, formada por propietarios de unos pocos pisos que reprodujeron la lógica especulativa del capital financiero. En conjunto, este comportamiento colectivo consolidó una estructura de precios desconectada de los salarios reales, donde la vivienda dejó de ser un bien de uso esencial para convertirse en un activo de inversión guiado exclusivamente por la rentabilidad. Otro factor decisivo ha sido el boom de las viviendas turísticas. Según el Instituto Nacional de Estadística, el INE, representan oficialmente el 1,4% del parque total, pero esa cifra es profundamente engañosa. Es un promedio nacional que incluye zonas rurales o del interior donde apenas hay turismo. Lugares realmente afectados como las Baleares, Canarias, Málaga, Valencia o Barcelona, el porcentaje es muy superior, superando el 10%. Además, el INE solo contabiliza los pisos declarados oficialmente, dejando fuera miles de alojamientos ilegales, lo que eleva aún más la cifra real. Aún así, los defensores del libre mercado se escudan en el promedio nacional para minimizar el impacto, igual que lo hacen cuando afirman que los grandes fondos apenas influyen porque su porcentaje total de vivienda es bajo. Eso es un truco estadístico. En la mayoría del territorio español, como he dicho, la llamada España vaciada no es un destino turístico y esos valores absolutos diluyen el efecto real en las zonas tensionadas. En realidad, tanto los fondos como los pisos turísticos se concentran en lugares donde el suelo es más escaso y rentable, amplificando la inflación y expulsando a los residentes locales. El resultado es un mercado segmentado, saturado de vivienda de lujo y turística en el centro e inaccesible para la población trabajadora. A este escenario se suma el crecimiento demográfico, impulsado en gran parte por la inmigración. Por un lado, la llegada de población trabajadora con bajos ingresos aumenta la presión del alquiler en los barrios populares, donde la oferta es limitada. Por otro, los inmigrantes de renta alta, jubilados del norte de Europa o élites latinoamericanas, especialmente venezolanas, que en general son muy dadas al rentismo y la especulación, han elevado los precios en zonas exclusivas de Madrid, Baleares o la Costa del Sol. Y, por cierto, se me había olvidado hablar de otra élite económica, algunas de origen extranjero. Dentro del entramado político empresarial mediático del régimen español,
lubricado por el capitalismo clientelar. También hay que hablar de las mafias y de su integración en las estructuras regionales o locales del régimen. Para las mafias, invertir en propiedades no solo es un activo de inversión con altos rendimientos, sino que también es una forma de blanquear capitales de orígenes delictivos. En este sentido, recomiendo el libro de Fariña de Nacho Carretero, que nos muestra cómo supuestamente las mafias estaban integradas en el ecosistema institucional, político, económico y social de Galicia, a un nivel que casi prácticamente se podría comparar con una narcoprovincia. Los defensores del mercado suelen culpar a la burocracia por la falta de construcción. Es cierto que los trámites urbanísticos suelen ser lentos, pero esta explicación oculta el verdadero problema, la especulación. Grandes propietarios y promotores retienen el suelo urbanizable para controlar la oferta y mantener los precios altos. La escasez no es un fallo administrativo, sino una estrategia deliberada de rentabilidad. Y quien no me crea, que piense cómo durante la década del 2000 España llegó a construir más viviendas que Alemania, Francia y el Reino Unido juntos, pese a que el marco administrativo y urbanístico era muy similar al actual. Las licencias, los plazos y la regulación urbanística ya existían, pero no impidieron la expansión masiva del ladrillo. A la inflación estructural que se estaba acumulando debido a la inyección masiva de dinero y el capital barato, hay que agregarle que, durante la pandemia, las cadenas de suministro se rompieron, generando una inflación de oferta, es decir, menos productos que eran más caros. A la vez, los bancos centrales inyectaron muchísimo dinero alimentando una inflación de activos. Cuando la economía empezó a reactivarse, ambas fuerzas se combinaron, la escasez real y el exceso de liquidez. Poco después, con la guerra de Ucrania, se añadió el golpe final, con la subida del gas y la energía, que afectó a todos los sectores. El resultado ha sido una transferencia silenciosa de riqueza desde los asalariados hacia los rentistas, donde los precios de los bienes básicos y de la vivienda han subido, pero los salarios se han quedado estancados. Quitando los eventos coyunturales como la alteración de las cadenas de suministro durante el COVID y el aumento de la energía por la guerra de Ucrania, la base de la inflación actual es estructural y tiene su origen en las políticas económicas que se han estado aplicando para mantener al capital financiero especulativo desde el crash del 2008. La derecha repite que el mercado lo arreglará construyendo más pisos, pero eso es una falacia. El mercado inmobiliario no es ni libre ni competitivo, sino oligopólico. Los grandes tenedores no quieren construir más porque una verdadera abundancia de vivienda haría caer los precios y por tanto sus beneficios. Y ya es que no se ha convertido en una cuestión donde solo impacta la escasez. El efecto de la inflación y la distorsión al alza en el que se encuentra actualmente el mercado provoca casos como los de León, donde hay un stock de 8.000 viviendas sin vender y, sin embargo, los precios han subido un 30% en tan solo los 2 últimos años. Aún así, tienes que soportar a los papagayos de bajo nivel cognitivo repitiendo el mantra de que si se construye mucho, el precio bajará, que, por cierto, era lo mismo que decía Aznar cuando aprobó la ley de liberalización del suelo en 1998, que los precios iban a bajar, y fue todo lo contrario. Es que el problema de que la gente es que, aparte de incultura, es que no tiene ni memoria a corto plazo. ¿Por qué subió? Porque la economía es muy compleja y su dinámica no suelen presentar solo un factor. La ley de liberalización del suelo, combinado con un crédito barato del Banco Central Europeo y unas bases desreguladas para la economía financiera, promovieron que los precios se dispararan hasta límites insostenibles que terminaron implosionando con el crash del 2008. El discurso del libre mercado se convierte así en una coartada ideológica. Se invoca la competencia, pero se opera en un entorno dominado por la concentración y la especulación. Por su parte, el bipartidismo, el PSOE y el PP han optado por ofrecer ayuda al alquiler o subsidios para jóvenes,
Pero esas ayudas acaban en manos de los propietarios que suben los precios sabiendo que el Estado cubrirá la diferencia. El resultado es que el dinero público termina financiando beneficios privados,